Buenas tardes. Vamos a iniciar esta tercera sesión de la unidad curricular 2. Vamos a continuar con la época del Renacimiento. Ahora vamos a ver con mayor detalle, aunque de una manera somera, la arquitectura del Renacimiento. Nos interesa saber cuáles son sus principios, cuáles son sus artífices, en qué destaca la arquitectura del Renacimiento, para ir teniendo pues ese hilo conductor de cómo los fundamentos de la arquitectura a través del tiempo en las distintas culturas van adoptando las formas que la sociedad, la cultura va impregnando en todas sus expresiones simbólicas, culturales. Entonces, vamos a ver esa parte que es, por cierto, muy interesante para la formación de un profesional de la arquitectura. Entiendo que cuando vean historia de la arquitectura, lo harán de una manera mucho más profunda. En todo caso, nosotros les proporcionamos los elementos introductorios claves que les va a servir. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, vamos a completar estas exposiciones con un trabajo colaborativo mediante la lectura de un texto que es, yo juzgo, de mucha importancia en la formación del conceptual del arquitecto. Es un libro pequeñito que lo hizo un reconocido crítico de la arquitectura europea, es italiano. Su nombre es Giulio Carlo Argan, fue alcalde de Roma y es de los libros que uno encuentra y dice, ah, aquí están las cosas sencillas y claras. Sobre todo para la época que estamos tratando, el Renacimiento. Las polémicas que surgieron entre los arquitectos, quienes querían seguir con el mismo sistema compositivo para hacer arquitectura y quienes pues propusieron una ruptura con los sistemas de composición clásicos en este caso. Y a partir de ahí pues viene otra época en la arquitectura, ya en las épocas posteriores, la ilustración y la modernidad seguirán esa corriente de ruptura con el clasicismo, con los sistemas de composición de la antigüedad y se privilegia la arquitectura de libre composición del autor. El arquitecto pasa a ser un autor creador, entre comillas, que no necesita inspirarse en ningún tipo de modelo o que no necesita hacer uso de ciertos patrones que fueron ya implementados en otros contextos y en su propio contexto cultural, en otras épocas. Entonces, esto es importantísimo saber porque nosotros ahora hacemos arquitectura, aprendemos arquitectura, pero tenemos que saber qué tipo de arquitectura estamos aprendiendo, de dónde vienen todos esos conceptos, por qué ahora se privilegia el espacio cubierto, la resolución de las funciones de determinados edificios, ambientes, de acuerdo a la función, por qué se privilegia esa conexión interna de espacios. ¿Esto fue así siempre? Pues de ninguna manera. Nos interesa entonces conocer eso. Por eso es importante estar atentos, tomar nota, saber, porque igual esto les va a servir en toda su formación profesional. No solamente como cultura general, sino, quién sabe, en decisiones que tengan que adoptar en proyectos de arquitectura. Entonces completaremos eso con la lectura, que retomaremos los trabajos grupales, vamos a designar luego que terminemos la exposición de la arquitectura, la exposición temática, y luego designaremos los trabajos correspondientes a cada grupo.
Bueno, esto en relación al tema que hoy nos toca ver y de que luego vamos a preparar para apuntalar lo que estamos diciendo aquí. Hay muchísima información. Nosotros les tratamos de escoger o preparar quizás lo más básico y el trabajo colaborativo a través de lecturas, de videos, apuntalan todo lo que estamos diciendo. Bueno, por otra parte, quería saber cómo le está yendo en el trabajo que habíamos encargado sobre el conocimiento de nuestra realidad, cómo está configurada la población nuestra, no, que nosotros somos parte, debemos conocer, conocer a fondo las provincias. Entendemos que algunos son de aquí, de Quito, de la provincia de Pichincha, pero otras personas serán de la provincia de Cotopaxi, de Manabí, de Imbabura, quién sabe, de Morona Santiago, de Pastaza, etcétera. Y interesa saber, pues, eh, qué pueblo es el que le da las características sustantivas a nuestra provincia y entender por qué se dan determinadas manifestaciones culturales. Entonces, quisiera escuchar cómo les va con ese trabajo. Hay dificultades, está claro, se ha leído el texto sobre todo, la lectura del texto de Ribeiro. Sabemos que hay una gran debilidad en los jóvenes de esta época de leer los textos. Están solo viendo la pantallita, leer pues no les interesa y yo creo que ese es un fallo muy grave porque la lectura es fundamental. Entonces, comentarios por favor, algún voluntario, si no preguntamos aquí viendo a los que están presentes, al menos en la foto, y así vemos si están o no. John Elvin, ¿ya has visto el texto? ¿Lo has consultado? Mande, profe, dígame. Digo, ¿ya has visto el texto para el trabajo individual? El El de link que mandé. o sea, el de las provincias de ¿qué digo? Los pueblos de las provincias del Ecuador. Sí, No, no he revisado porque no sé en qué parte está. ¿Me puede decir, por favor? Justo estuviste eso iba, presente. sí, o sea, sí estuve, pero justo eso iba a preguntar porque, o sea, cuando estuvo la clase estaba lloviendo por acá y no, y se entrecortaba la señal. O sea, en la clase en la Tienes, que dijo eso. tienes acceso al aula virtual. Sí, sí, pero algunas pestañas no se me saben abrir. Eso iba también a preguntarle porque de algunas tareas no se me, o sea, digamos, las asignaciones de algunas tareas no se me abren. Solo me sale la notificación. A ver, primero la tarea está puesta en el aula virtual. Tú entras al aula virtual, vas a ver tarea individual número 1 y qué es lo que hay que hacer. Eh, habíamos explicado en una sesión cuál es la composición sociológica de los pueblos de América Latina. ¿Por qué habíamos explicado eso? Porque hay la tendencia a creer que América Latina es una población homogénea, que todos los 33 países son iguales. ¿Por qué hay esa tendencia? Pues bueno, porque se comparte una historia común, por ejemplo, la conquista española, el idioma español, la religión cristiana. Entonces se suele creer que todo el mundo, o chilenos, argentinos, uruguayos, peruanos, ecuatorianos, es una población homogénea. Nada más alejado de la realidad, ¿no? Si bien compartimos la historia común en ciertos ámbitos, somos una población heterogénea. Heterogénea que viene caracterizada por las poblaciones que habitan, los pueblos que habitan en cada uno de estos países. Y habíamos comentado que un sociólogo brasileño, en una lectura muy aguda de lo que es América Latina, propone
Dice, explica que América Latina está compuesto por 4 clases de pueblos. ¿Sabes cuáles son esos pueblos? Los pueblos de América Latina. Los pueblos, según la propuesta de Darcy Ribeiro, la composición sociológica de América Latina. ¿Sabes? No, profe. Qué pena. O sea, hemos explicado y ahora estamos haciendo un recuento. A ver, ¿quién nos recuerda? Flor Lisset, Sí, profe. ¿nos puedes recordar la composición sociológica propuesta por Darcy Ribeiro sobre la población de América Latina? Ya, eran los pueblos testimonio, los pueblos nuevos, los trasplantados y los emergentes. Muy bien. Entonces, a ver, ¿estás tomando nota, John Edwin? Sí, profe. Ya. ¿Qué son los pueblos testimonio? Ayerli. No, no, A ver, tú mismo, ¿qué son los pueblos testimonio entonces? no eran los pueblos que habían tenido influencia española. En el mapa, o sea, creo que me acuerdo que estaba en el mapa, estaba pintado de azul. ¿No eran esos pueblos? Sí, pero ¿cuál es su característica? Podría decir que comparten como característica el uso de la lengua española. A ver, escucha con atención. A ver, Mayerly, tú no nos puedes recordar qué son Sí, los pueblos testimonio. A ver, ya, adelante. esos los pueblos testimonios son en sí como que las civilizaciones originarias, las que no tuvieron ningún tipo de conquista y se mantienen con sus costumbres y cultura original. Mm, está un poquito confuso. Emily Alejandra, ¿estás por ahí? María Fernanda, Sí, profe. ¿nos puedes recordar qué son los pueblos testimonio? Son los representantes modernos de las grandes civilizaciones que había antes Sí. de la invasión europea. Son los pueblos que todavía persisten y mantienen con vigor sus costumbres que vienen desde las épocas prehispanas. Siguen manteniendo su cosmovisión, su forma de ver el mundo, sus costumbres, sus tradiciones, siguen manteniendo en los países. A pesar que la cultura oficial trata de mirarlos como algo raro, como algo que no es lo correcto, entre comillas. Es todo lo contrario. Ellos son los que han estado aquí por miles de años. Pero la sociedad nacional, la nueva sociedad nacional que surgió de la República, les ve como algo que no es parte de aquí. O sea, qué cosa más curiosa y más, eh, por decir, eh, una- algo raro, algo extranjero en tu propia casa. Pueblos testimonio son aquellos que mantienen con vigor sus costumbres, formas de ver el mundo, tradiciones, alimentación, rituales, que vienen desde la época prehispana. Mantienen en la sociedad nacional. Son grupos claramente identificados, tienen su vestimenta, su territorio, etcétera. Aquí en el país está clarísimo. Hicimos un trabajo que decíamos cuáles son los pueblos y nacionalidades del Ecuador. La Constitución ecuatoriana dice que este es un Estado plurinacional e intercultural. Ya no estamos hablando cosas sin sentido, estamos hablando cosas apegadas al derecho que está en la Constitución y que todo profesional debe saber si quiere ejercer si no va a estar ejerciendo a ciegas, creyendo que es algo aquí, todo el mundo es homogéneo. Bueno, entonces no olvidarse, por favor. Pueblos nuevos, ¿qué son los pueblos nuevos? Natalie, ¿Sí me escucha? Buenas tardes. perfectamente, adelante.
Serían como que los sobrevivientes de los antepasados, el testimonio de las culturas precolombinas. No, esos son los testimonios, los nuevos. Cristian Ricardo. Sí, profe, o sea, los pueblos nuevos son como decir el resultado de de la fusión entre las dos culturas, porque más o menos en el libro decía que a día de hoy los pueblos nuevos serían los brasileños, los venezolanos, los colombianos, los antillanos y gran parte de la población de Argentina, porque ellos tienen, pues, mezcla europea. Ya, o sea, Claro. pueblos nuevos son los que surgieron de la mezcla de los tres grupos sociales que vinieron, los europeos, bien sea españoles, básicamente españoles, pero igual pueden ser italianos, franceses, europeos, más los americanos nativos de aquí, más los africanos. Ha sido la mezcla que ha habido, la mezcla entre biológica, si se quiere, el mestizaje, y ha dado origen a algo nuevo no solamente en el fenotipo, porque nosotros vemos a un brasileño, a un venezolano, a un cubano, tienen otras características distintas a los andinos, por ejemplo, o a los trasplantados, a los pueblos que han venido directamente de otros lugares. Los pueblos nuevos son la mezcla, el fruto de la mezcla de los tres grupos que han habitado durante 5 siglos este territorio y que incluso han dado nuevas expresiones culturales. Por ejemplo, Cristian decía Brasil. ¿Cuál es un arte muy característico de Brasil? El arte entendido en no solamente la pintura, sino la música, la danza. ¿Qué música, por ejemplo, en Brasil? ¿La samba? La samba, la salsa, ¿no es cierto? Bueno, la salsa también es del Caribe, pero la samba es algo muy propio del brasileño. Y ustedes han visto cómo bailan con sus movimientos muy rápidos, el carnaval, las escuelas de samba, o sea, eso es muy típico, es propio de un pueblo nuevo, de una mezcla. Ya no se puede decir que eso era americano, no se puede decir que es europeo, ni no se puede decir que es africano. Ha sido la mezcla lo que ha dado origen a todo eso. Pues ya tenemos claro que es un pueblo testimonio, un pueblo nuevo, un pueblo trasplantado. ¿Qué es un pueblo trasplantado? ¿Qué entendemos según el texto, según lo que hemos explicado? Juliana. Arqui, Sí, a ver, Emily. podría mencionar yo, me comentaron que me había llamado, pero tenía mala conexión. A ver, adelante, Emily, reivindícate. Los pueblos transplantados eran pueblos que tuvieron que emigrar de otros países y en el nuevo lugar en el que se asentaron siguen repitiendo su cultura. O sea, tuvieron los suficientes recursos para que puedan seguir fomentando y no se pierda esto. Muy bien. Pueblos trasplantados, como su nombre lo indica, vienen, se trasplantan de otro sitio, por ejemplo, vienen de Europa, vienen de Dinamarca o de Escocia o de Suecia. Se trasladan a América y repiten sus mismas costumbres que de su lugar de origen. No se mezclan, no hay una mezcla como los nuevos. No se juntan con los testimonios ni nada. Entonces, crean eso. Entonces, por eso son pueblos trasplantados. Vienen a otro lugar, repiten sus mismas costumbres. Y finalmente los pueblos emergentes, que algo decía Mayerly, que son los que huyeron o escaparon de la colonización durante 4 siglos y algo, pero desde mediados del siglo pasado han sido traídos compulsivamente a la civilización. Y son los pueblos amazónicos donde generalmente los recursos, el petróleo, la madera, los minerales, ha hecho que llegue el Estado con todas las políticas de colonización y comience a apropiarse de esas tierras y a introducir modelos económicos y a introducir colonos y entonces ya se juntan con los que existen ahí, pero ellos no sufrieron los 400 años de coloniaje, o sea, son pueblos emergentes. Esto es lo que configura América Latina, pero Ribeiro dice que en cada país
no es que existe solo uno de estos pueblos, sino hay los 4 pueblos, pero hay uno que es predominante, porque en la sociedad nacional se puede distinguir perfectamente que tiene esa presencia fuerte todavía. ¿Qué es lo que dijimos nosotros? Dado que tenemos que conocernos primero nosotros, hagamos un ejercicio revisando en nuestras provincias cuál es la característica singular de la provincia, para al menos tener con qué hablar con... Yo me eché una novia de Morona, Santiago, bueno, hasta por conversación, mira, tú sabes que, no, yo soy de Macas, pero ¿y tú sabes qué es, cómo se configuró Macas? No, no, Macas, mi padre vino de no sé qué y ahí tenemos una hacienda y todo, pero ¿y sabes qué? O sea, ahí ya tienen un tema de conversación importante, cultural. Hasta para eso nos sirve. Pongamos, me toca ser director de planificación del municipio de Tiguinza. Pues si Tiguinza queda en la Amazonía, cuando llegue, ya voy a saber con qué personas me voy a encontrar ahí, cuáles son sus características. O sea, no estamos viendo cosas gratuitas porque, bueno, tenemos que llenar el expediente y veamos eso. No, cosas que nos van a servir para toda la vida. Incluso para conocernos nosotros mismos. ¿Quién sabe que somos de tal provincia y ni sabemos? Y siempre hemos creído que, claro, dado que tenemos ciertas costumbres, somos, bueno, de ahí mismo y tal, y no pasa nada. O mi abuelita era la reina de tal ciudad y nosotros somos los que mandamos ahí. Pero, ¿de dónde viene todo eso? Para eso nos sirve, porque lo importante es conocerse a fondo. ¿Cómo queremos ser creativos si no sabemos quiénes somos? ¿De dónde viene la creatividad? Por obra y gracia del Espíritu Santo. Poniendo una velita a San no sé cuánto que es de la creatividad. La creatividad viene del conocimiento de la realidad donde yo estoy. Todos los grandes arquitectos han surgido o sus proyectos tienen mérito porque han entendido el lugar donde están, han entendido la cultura, han sacado a flote lo más valioso. Y de eso se trata. Entonces, no es una cuestión como dije hace un momento, por cumplir un requisito. Por eso hemos hecho un trabajo individual, porque esto no es algo bueno, en grupo. ¿Quién sabe que los de la provincia de Cotopaxi con los de Riobamba son lo mismo? Y, bueno, por eso entonces hay muchas características comunes, ahí ya me reconozco. Pero con Manabí y no hay mucho porque ya, o con Esmeraldas. Entonces, esto es lo que nos interesa. Está claro, ¿hay alguna interrogación, alguna duda todavía? John Edwin, estás ahí en la foto, tienes como que te estás arreglando muchísimo, pero veo que no tienes mucho interés en la materia. Sí, profe, sí estoy aquí. Sí, me quedó un poco más claro. Te quedó un poco más claro. Por favor, un Sí. poco más de atención, más dedicación, lo importante es que nos demos cuenta de cómo nos aporta estas situaciones. Bueno, dicho esto, vamos a revisar este tema importante sobre la arquitectura del Renacimiento. Les voy a compartir las diapositivas. Se está viendo ya la diapositiva. Sí, arquitecto, eso. Ya, muy bien. La vez pasada habíamos dicho
de dónde viene lo del Renacimiento o qué es el Renacimiento. Habían comentado las compañeras, los compañeros, que el Renacimiento es como una nueva manera de nacer, de resurgir, basado en cosas que ya había ya. O sea, Renacimiento significa retomar cosas que había y nuevamente reformularlas para crear otras expresiones. El Renacimiento europeo surge por la necesidad de romper con el pasado de la época medieval. ¿Por qué esa necesidad, entre comillas? Pues porque durante 10 o 12 siglos se había impuesto el estilo románico y gótico, que básicamente en el arte, en la arquitectura, en la pintura, en la escultura, estaba orientado a expresar, o mejor dicho, sirvió para que la población europea sea adoctrinada en la religión judeo-cristiana, cristiana sobre todo. Entonces, estos dos movimientos, románico y gótico, sirvieron para eso, para que cuando se construía una iglesia, un convento, un monasterio, utilizar los elementos característicos de estos estilos, que tenían también una serie de principios, de fundamentos para poderlos llevar a la práctica. Y no decimos que el románico y el gótico eran estilos de menor o mayor importancia que los que luego van a venir en el Renacimiento o incluso en la época clásica. En ningún caso, eran estilos diferentes que respondieron a la época, que tenían que, o mejor dicho, fueron fomentados por los grupos, en este caso religiosos, el poder religioso de la sociedad, que pretendía pues evangelizar a toda la población de los países donde se dio estas expresiones del arte románico y gótico. Habíamos visto las características del arte, de la pintura, de la escultura, cómo se trataba de reflejar con un halo de misterio a las divinidades. Básicamente se representaban escenas religiosas, dándole unas características muy típicas a los dioses, básicamente Cristo, los discípulos de Cristo, todos los temas religiosos que tenían cierto misterio en la propia composición, en el caso de la pintura, en el caso de la arquitectura. Por ejemplo, el gótico con todos sus simbolismos, sus vitrales, la forma ojival de sus ventanas, el románico igual con sus propias características, e incluso trascendieron a la arquitectura civil. La construcción de palacios, de castillos, tienen esos elementos. Entonces, eso durante 10, 12 siglos está en vigencia, con todos sus aportes, evidentemente, porque fueron también muy valiosos para el desarrollo cultural de Europa. Y luego en Italia, en el siglo XIV, comienzan con un movimiento que trata de recuperar los cánones compositivos en el arte, en la arquitectura, la pintura, en la escultura, que provenían de la antigüedad clásica, básicamente de Grecia y Roma. Entonces, los artistas, los pintores, los escultores, los arquitectos en el Renacimiento, siglo XV y XVI, el
Quattrocento y el Cinquecento, básicamente lo que hacen es su producción artística se centra en recuperar los cánones clásicos, pero ponen como centro del universo al ser humano. Ya desplazan a las divinidades o al tema religioso que era el que dominaba en la época medieval. Entonces aquí ya tenemos puntos clave para entender estos cambios, esta aparición de estos movimientos y estos estilos. Entonces vamos a ver ya, en la sesión pasada habíamos hablado de los pintores, de los escultores, habíamos citado a la trilogía famosa de Leonardo da Vinci, Michelangelo, Buonarroti, Masaccio o Tintoretto, algunos representantes destacados que no solo eran pintores, eran escultores, matemáticos, arquitectos, poetas, astrónomos. O sea, el hombre del Renacimiento, una de las características quizás sustantivas que debemos valorar y es esta formación polifacética, esta sabiduría de conocer muchas disciplinas. En ese sentido, pues, si comparamos a la época contemporánea o actual, ¿qué es la tendencia de la formación de un individuo? Hacerse experto en una sola cosa. Entonces ahí tenemos otro ejemplo de que cuando decimos que lo moderno es mejor que lo antiguo, pues aquí en la formación de estos representantes en la pintura, en la escultura, pues imagínense, no tiene nada que ver que yo sea experto en diseño interior de ambientes para juegos lúdicos. Ese es al lado de Buonarroti, al lado de Brunelleschi. ¿Qué hago? Nada, o sea, es una cosa mínima. Pero nos hacen creer que la modernidad o que los hombres de ahora somos mucho más inteligentes y mucho más listos que los de la antigüedad. Y esto no es así. Entonces, vamos a ver ya en detalle lo que significó en realidad esa ruptura, o mejor dicho, los aportes de la arquitectura del Renacimiento, porque en la arquitectura no es que se rompe totalmente con el estilo gótico o románico, ¿no? Sobre todo con el gótico, se siguen inspirando, siguen renovando, pero con estos cánones y sobre todo poniendo como el centro de la atención al ser humano. Entonces, ¿cuáles son las características generales? Uso de formas arquitectónicas griegas y romanas. Los frontones, las columnas clásicas, el arco de medio punto, la cúpula, a las que se incorporan nuevos elementos. Proporcionalidad geométrica y búsqueda de la armonía a través de la unidad, simetría, claridad, orden y medida. Medidas adaptadas al hombre y utilidad del edificio, horizontalidad, iluminación integral y carácter funcional. Se construyeron sobre todo iglesias y palacios, pero también villas, ayuntamientos o municipios, universidades, hospitales y bibliotecas. Armonía del edificio con el entorno de la ciudad, con la trama urbana. Y aparece estos conceptos de neoplatonismo, sobre todo en Marsilio Ficino. Aquí a la derecha vemos la imagen en Florencia de Santa María del Fiore, el famoso il Duomo, que es como el emblema del Renacimiento, porque sabemos que en Italia, y concretamente en Florencia, surgió esta corriente que
hizo aportes sobre todo a la arquitectura occidental muy importantes. Ya habíamos dicho en la sesión pasada que el Renacimiento, su periodo de vigencia son de 2 siglos, siglo XVI y siglo XV. Siglo XV el Bajo Renacimiento, siglo XVI el Alto Renacimiento. Los italianos al siglo XV le denominan el Quattrocento y al siglo XVI el Cinquecento. Vamos a ver las características del Quattrocento y sobre todo en qué ciudades y qué personajes son importantes. Primero, en la ciudad, la Florencia de los Médicis. Los Médicis son una familia adinerada que se convirtió en mecenas de artistas, de pintores, de escultores, arquitectos, para desarrollar sus iniciativas culturales. Sin duda, uno de los arquitectos más prominentes e importantes del Renacimiento italiano, sobre todo el Bajo Renacimiento en el 480, es Filippo di Ser Brunellesco Lapi, que vivió entre 1377 y 1446, conocido simplemente como Filippo Brunelleschi. Fue un arquitecto, escultor y orfebre renacentista y es conocido sobre todo por su trabajo en la cúpula de la Catedral de Florencia, il Duomo, y fue contemporáneo de otros constructores importantes como León Battista Alberti, escultores como Ghiberti y pintores como Donatello y Masaccio. Entonces ya tenemos aquí un nombre, un arquitecto, constructor, autor de una obra emblemática en la arquitectura del Renacimiento. Incluso creo que en la facultad hay en alguna aula pintado todo esto de la cúpula. La cúpula de la Catedral de Santa María del Fiore, más conocida como il Duomo, es sin duda una de las grandes gestas de la arquitectura y de la ingeniería del Renacimiento. Elevada sobre un tambor octogonal a la manera de los cimborios góticos de dimensiones colosales y una ingeniosa solución técnica, dos cúpulas unidas, una interior semisférica y otra exterior apuntada que contrarresta los empujones de la primera. Utiliza ladrillos huecos para aminorar el peso. Tiene linterna, esa parte que corona en el centro, que se alza como un adorno. Ideó una nueva maquinaria para su construcción. Hay que notar entonces que estas nuevas propuestas innovadoras en la construcción van aparejadas no solo de las formas constructivas, sino de las herramientas y las técnicas para poder hacer realidad estas propuestas. Y la decoración exterior a base de galerías, de arcos de medio punto, hornacinas aveneradas y los entablamientos clásicos. Vamos a ver con mayor detalle cuáles son estos elementos exteriores e interiores de la cúpula. En la parte izquierda vemos un corte longitudinal en donde por el centro de la cúpula del Duomo podemos distinguir la cúpula exterior y la cúpula interior coronada por la linterna. Bueno, en cambio en la derecha vamos a ver con mayor detalle primero cuáles los elementos que conforman esta cúpula. Creo que está claro todo lo que es el tema de la linterna, ese elemento que corona en el centro y que en algunos casos, para que no haya un sobrepeso, es construido en madera. Ya en la parte de la propia volumetría de la cúpula tenemos el casquete exterior, que es el que
está fuera de la cúpula y tenemos los nervios, esa especie de correas que están en la parte exterior. Luego, en la parte interior tenemos el pechinal y el plemento, que están asentados en lo que se conoce con este tambor octogonal, una base octogonal donde surge la cúpula. Y en la parte de la mampostería, bajo el tambor, tenemos los óculos, esas ventanas redondas que están en todos los frentes del octógono. Aquí tenemos una sección y isometría en donde se puede distinguir con mayor claridad lo que estamos hablando y lo que se apunta en todos los textos que Brunelleschi fue el autor de esta innovación de la doble cúpula y que sirvió para salvar una luz de 42 metros de diámetro, o sea que en esa época pues le dio una solución excelente al interior de este recinto religioso. La cúpula de perfil apuntado, que cabalga sobre un tambor octogonal de 8 paños, tiene 42 metros de diámetro. Y en la parte del corte tenemos explicado claramente los elementos que le configuran. Casquete exterior, conformado con esos nervios, a manera de forro, si se quiere, y casquete interior, donde están los nervios principales y los nervios secundarios a manera de una parrilla. Es el que se ha ido modelando. Existen los anillos de tracción para poder soportar el peso y salvar las grandes luces, esta luz de 42 metros, asentado sobre ese tambor octogonal como base, está antes que comience a surgir la cúpula, esa base es el tambor octogonal, y bajo esa base, en cada una de ellas están los óculos, los ventanales, si se quiere ahora, que sirven para la entrada de la luz. Algunos han hecho estudios y han encontrado que esos óculos están orientados en determinadas posiciones del sol también para aprovechar al máximo la luminosidad en determinadas épocas del año. Bueno, entonces, brevemente, Brunelleschi, autor de la capilla que está en Florencia, Santa María del Fiore, y del famoso Duomo, que está conformado por dos cúpulas, una exterior y otra interior, coronada por una linterna con una base de un tambor octogonal, etc. Otro edificio religioso importante es la Basílica del Espíritu Santo. Aquí se distinguen elegantes proporciones. Se utiliza un trozo de entablamento interpuesto entre el capitel y el arranque del arco, elementos clásicos, columnas corintias, arcos de medio punto, techumbre de casetones y en el centro y de cañón en los laterales. Los frontones están decorados con temas vegetales, sobre todo de la época romana, y es una característica de una planta basilical. Aquí tenemos a la parte interna, cómo luce, digamos, la basílica, y se ve las columnas, se ve el orden que está empleado, cómo genera ese espacio interior, coronado cubierto por una bóveda de cañón, y en la parte derecha se ve la planta de esta basílica que recrea
la forma de la cruz latina. La cruz latina va a ser una forma utilizada quizás en la generalidad de los edificios, sobre todo iglesias, basílicas de la religión cristiana. Ahí en algunos casos la planta, la nave de acceso es exenta, en otros casos tiene una hilera de columnas a ambos lados. Un poco recordarían lo del Partenón, pero aquí tiene un espacio interno importante para recibir a los feligreses. En la parte central estaría la cúpula y luego las naves laterales y la sacristía en la parte del fondo. Entonces, ese es casi el prototipo de la tipología religiosa que se mantuvo incluso en épocas posteriores. Tenemos una elevación sobre cómo se ve la capilla del Espíritu Santo, con sus naves laterales y luego la coronación de la cúpula. Entonces, otro de los edificios que recogen estos principios de la arquitectura renacentística, la basílica que acabamos de ver. Ahora vamos a ver la iglesia de San Lorenzo. Está inspirada en la Basílica de la Santa Cruz de estilo gótico. Está dividida en 3 naves y capillas laterales. En el centro del crucero hay una cúpula rodeada por capillas y frente a esta podemos ver la capilla mayor. Su planta es de cruz latina con 3 naves y capillas laterales casi basilical. Extremadamente longitudinal, en cuyo crucero de desarrollo escaso se dispuso una cúpula con linterna. El espacio quedó matemática y geométricamente modulado por el círculo inscrito en un cuadrado que actuó como medida de las proporciones con referencia siempre a la figura humana. Bueno, entonces ya tenemos otra iglesia de esta época, iglesia de San Lorenzo, donde se repiten los principios que van a ser característicos de la arquitectura renacentista. Las plantas, sobre todo cuando son iglesias, las plantas de cruz latina, igual que la del Espíritu Santo, como habíamos visto, y otras también en otros lugares. Los distintos recintos que conforman estos edificios y que además son elaborados con simetría, proporcionalidad, el uso ya de estos conocimientos matemáticos, geométricos, aplicados a la construcción de estas edificaciones. Una tipología digamos, profana, si se quiere, ya no religiosa, es el Hospital de los Inocentes. En el pórtico, a base de arcos, se refleja el sistema de proporciones en que se basa la arquitectura realizada por Brunelleschi. Pues el ancho del vano y del pórtico es igual al alto. Aquí estamos viendo en las 2 fotos, la primera, este desarrollo de la arquería sobre unas columnas de orden clásico, y en cuanto al sistema proporcional, el ancho del vano y del pórtico es igual al alto, hablando de que el ancho que se podría distinguir en el arco, en la parte del fuste donde empieza a desarrollar el arco, ese ancho es igual al alto, dice. Con lo cual, lo que encontramos es un cubo que se repite 9 veces. O sea, la proporcionalidad, la simetría, el sistema utilizado, estos conocimientos nos aporta la arquitectura del Renacimiento. Entre los arcos encontramos medallones ejecutados por un artista que se llamaba Andrea Bellarrobia, representando niños envueltos en pañales
aludiendo al destino del edificio. Recordemos que este es el Hospital de los Inocentes. Y en el interior del hospital se organiza alrededor de un patio con arquerías, ¿no? Algo muy típico de la arquitectura del siglo XVI que se encuentra aquí en América, el patio interior, la cancha, que hay toda una polémica. Claro, ahora lo que prevalece es que eso es una invención que se trajo de Europa, pero lo que también estudios que se han hecho aquí, que hemos hecho, demuestran que en realidad lo que se trajo es quizás un bosquejo que se adaptó a las edificaciones ya existentes aquí y con sus mismos materiales se construyeron las torres que para hacer los campanarios. Entonces esto es un concepto que tenemos que entender y que recuperar. El Palacio Pitti es un modelo de palacio renacentista del 480. Todavía estamos en el siglo XV. La horizontalidad, las proporciones matemáticas, el almohadillado de bloques, pierden su carácter de fortaleza para integrarse en el urbanismo de la ciudad. Parte luz en las ventanas, frontones y arcos de medio punto que le dan solidez a esta edificación. Otro elemento característico es la Capilla Pazzi. Brunelleschi, a partir de los monumentos clásicos y de las relaciones del románico o toscano, creó un estilo arquitectónico muy personal, en el que desempeñan un papel fundamental las matemáticas. Las proporciones y los juegos de perspectiva en los edificios que llevan su firma son las partes que se relacionan entre sí y con el todo mediante fórmulas matemáticas. De manera que, por ejemplo, una sección es la unidad de la cuarta parte del lodo, etc. También entran en juego las combinaciones de diferentes figuras, cuadrado, círculo, triángulo, figuras geométricas que le dan esas características imponentes y, de juego de volúmenes. Ya que para Brunelleschi como buen renacentista, la estética no era un juego del azar, sino el resultado de la correcta aplicación de una serie de leyes preestablecidas. Entonces, aquí tenemos esta famosa capilla que está en la parte derecha, la fachada, al fondo se distingue esta especie de cúpula coronada por esa linterna, y en la parte frontal hay erguido un monumento que se tienen que firmar, o no sé si deberían firmar los arquitectos que fueron autores de todo esto. Pero en este caso, digo de la reconstrucción que se hizo en su debido momento a la capilla formulada por Brunelleschi, donde entran en juego diferentes figuras geométricas, el cuadrado, el círculo, el triángulo, ya que para Brunelleschi la estética no era un juego de azar, sino el resultado de la correcta aplicación de una serie de leyes preestablecidas. Aquí tenemos otro de los elementos fundamentales en la arquitectura renacentista. No es, la estética no es producto del azar o de que nos produce un sentimiento interior de belleza o que conmueve nuestros sentimientos. Brunelleschi plantea que la estética arquitectónica es el resultado de la correcta aplicación de una serie de leyes preestablecidas. Casi la hace depender de un fino razonamiento de todos los elementos que configuran las edificaciones. Entonces, este es un aspecto que debemos tener en cuenta
para distinguir de otras épocas. Algunos estudiosos hablan de las claves del estilo innovador de Brunelleschi. Aquí en esta foto interior se ve claramente esto de por qué el Renacimiento, ¿no? La aplicación de las formas, de los cánones de las culturas antiguas. Y aquí estamos viendo claramente como elemento principal la columna. La columna con los distintos órdenes, diferentes órdenes que vienen desde la antigüedad. ¿Quién me puede decir cuáles son los órdenes clásicos que formularon los griegos? ¿Y cuál es la diferencia entre uno y otro? Eduardo Acosta, ¿estás por ahí? Milena Cruz. Alan Carrillo. Sí, profe. ¿Recuerdas cuáles son los 3 órdenes que los griegos habían formulado en base a las columnas? ¿No es el dórico, jónico y el corintio? Correcto. Teniendo sus Dórico, varias... jónico y corintio. ¿Cuál es la diferencia entre, o mejor dicho, las características de cada uno? Bueno, la primera diferencia es lo que sería la evolución en la parte de su capitel. En la parte del dórico es un poco más simple. El jónico ya va teniendo un poco de complejidad. Como recuerdo un poco, ya tiene un esquema en forma de espiral, tanto en Con su las ábaco y en el volutas, capital. Ah, exacto. ¿ya? Y el corintio ya tiene un poco más de ornamentación, ya es un poco más adornado, siendo un poco más culto, podríamos decir. Las hojas de acanto, ¿no? Muy bien. Estás muy atento y creo que eso es muy importante. Luego los griegos, los romanos introducen 2 órdenes más. Cristian Tutín, ¿recuerdas cuáles son los 2 órdenes que aportan los romanos? ¿Y cuáles son las características? Creo que recuerdo que era el toscano. Correcto, el toscano, muy bien. Y el otro no recuerdo bien. No El lo dórico. recuerdo, sí. No. A ver, el toscano era también muy parecido al dórico, ¿no? Sencillo, sin mayor ornamento. Pero ellos introducen una combinación ingeniosa y introducen el orden compuesto. ¿Entre qué órdenes plantean ese compuesto? Era el corintio Corintio, bien. y el jónico. El jónico, muy bien. El orden compuesto que es planteado, ideado por los romanos, es combinar el jónico con el corintio. Entonces podemos ver nosotros columnas en donde están
esa especie de rollos, espirales, como dijo el compañero, y que en términos técnicos se llama las volutas, más esos adornos con hojas de acanto. Entonces, cuando veamos en un edificio una columna que combine eso, ya inmediatamente sabemos que es un orden compuesto formulado en la época romana. Cuando veamos una columna muy sencillita, solamente con la base, el capitel, de una manera, bueno, esbelta, incluso podemos distinguir el sistema de composición que está detrás de una columna. Y yendo a eso, dado que en el Renacimiento el centro de atención es el ser humano, ¿cuál era el sistema compositivo de los escultores griegos? ¿Y cuál era el canon de composición? ¿Alguien puede recordar? Incluso creo que hicimos una pregunta en la prueba. Daniela, ¿estás por ahí? Sí, ¿Recuerdas cuál era el sistema compositivo de los escultores griegos? ¿Basados en qué? recuerdo que su ideal de belleza era en base a una figura de 7 cabezas. Pues sí, estuvo Muy en bien, en el sí, examen. correcto. O sea, es la cabeza humana, pero el ideal de la belleza es las 7 cabezas. Entonces, si tenemos esa idea de que utilizaban como ideal de la belleza y el Renacimiento se vuelve a retomar eso, vamos a ver que en el desarrollo de las columnas, ese sistema proporcional va a tener que ser utilizado. Y no solamente las 7 cabezas, las 8 cabezas también para dar mayor esbeltez a las figuras o las proporciones que de ellas se deducen. Y esto es lo que está en la arquitectura del Renacimiento. Entonces, la idea renacentista de belleza y perfección se basa en un racionalismo orientado matemáticamente, de forma que la teoría de la proporción intenta llevar a un denominador común el canon de proporciones del cuerpo humano y las leyes matemáticas de las formas geométricas básicas, sobre todo las figuras geométricas, la circunferencia, el cuadrado, eh, eh, que son expresadas en reglas de proporción de validez universal. Aquí fíjense cómo los fundamentos que parecería de la arquitectura renacentista algo misterioso, cuando nos adentramos y cuando ya sabemos ciertas cuestiones básicas, ya vamos a entender, vamos a leer un edificio renacentista, vamos a ver que tiene las proporciones basadas en este canon de las 7 cabezas que es utilizado en las formas geométricas, etcétera, etcétera. También, y esto es un aspecto importante, debían reflejar la armonía del universo. El arquitecto vuelve a utilizar de forma sistemática el arco de medio punto, que es muy característico del románico, sostenido por elegantes columnas de orden clásico y formando galerías o logias. Su repetición rítmica contribuye a subrayar la claridad racional de los edificios renacentistas. Bueno, el uso también de estos claustros, de los patios rodeados de estos pórticos, adornados de las columnas, es lo que le da una magnificencia a las edificaciones de la época renacentista, sobre todo cuando estamos en Italia y vemos en una ciudad y caminamos y nos damos cuenta que es un edificio de la época renacentista. Al entrar ahí ya podemos hacer una lectura de qué es cuál es su canon compositivo. Todos estos elementos conforman el sistema de composición de la arquitectura clásica renacentista.
Un aspecto importante de esta época es que se escriben textos que hasta ahora son textos básicos de investigación de consulta de todos estos principios donde se detallan cómo se configuran los edificios, las proporciones, etc. Ya vamos a ver quiénes destacan en la producción de teoría de la arquitectura. Renacentista, por supuesto. Bueno, la simetría y regularidad de los elementos constructivos y la unidad de conjunto se materializan en las líneas de perspectiva que guían la mirada del observador y otorgan al espacio amplitud y profundidad. La columna, fundamentalmente, tanto por su función constructiva como sustento, como decorativa, bien aislada o formando arquerías o combinada con pilares, es la que adorna los interiores de estos edificios. Se emplea el repertorio de los 5 órdenes clásicos, lo que habíamos dicho, ¿no? Los 5, los 3 legado por los griegos y los 2 por los romanos. Y la columna es esencial dado que el estudio de sus proporciones es uno de los fundamentos del clasicismo y sirve como pauta para determinar toda la proporción del edificio. Una de las singularidades es que en base al módulo, digamos la columna, y sus proporciones va a servir para determinar la volumetría de todo el edificio de forma proporcional. Ya habíamos dicho que en un edificio, en el Hospital de los Inocentes, el ancho del vano es igual al alto de la columna. Por ejemplo, eso es un principio compositivo. Este carácter rector de la columna es el fundamento esencial de la belleza arquitectónica en la concepción renacentista. Se utilizan todos los órdenes romanos, desde el rústico al compuesto, enriquecido por el corintio, que es el más utilizado. Y edificios ya de carácter civil, si se quiere, encontramos en el Palacio de Medici de Riccardi, que este palacio representa la unión de la arquitectura renacentista temprana con el barroco tardío, siendo todo un paradigma para los espectadores. Cuenta con 2 patios, una capilla llamada Los Reyes Magos y una hermosa galería. En su llamativa fachada destaca su imponente forma cúbica, como se puede ver aquí en la foto superior, dividida en 3 pisos. La parte del primer piso, donde se destaca toda esa mampostería de sillares como abovedados, y luego las otras pisos como retranqueados, que están separados por cornisas voladas. El sillar almohadillado gradual le da un toque esbelto a la estructura. El uso de este destacaba riqueza y poder, ya que era muy difícil de hacer y muy costoso. Sin dejar de mencionar las ventanas ojivales con arcos que se convirtieron en el sello de la arquitectura civil renacentista. Aquí, cuando vemos en algunos edificios, en alguna ciudad nuestra, que vemos ese arco con una ventana con 2 arcos y una columna interior, vemos que el arquitecto está repitiendo un elemento característico del Renacimiento. El patio interior representa la tradición florentina porque es de forma cuadrada. En él se utilizaron el esgrafiado. El uso de las guirnaldas sirve para mezclar varios fondos y está conformado por 2 cuerpos. Bueno, hemos pasado revista brevemente a las aportaciones de Brunelleschi, sin duda uno de los arquitectos más importantes del siglo XV. Otro igual que es contemporáneo es León Bautista Alberti. Recibió una esmerada formación en la Escuela de Varsassia en Padua y en la Universidad de Bolonia. Estudió griego, matemáticas, ciencias físicas, filosofía, música, pintura y escultura.
En 1421 sufrió problemas de tipo económico debido a las diferencias con su familia y por eso decidió entrar a la carrera eclesiástica. En 1432 se trasladó a Roma y allí fue nombrado secretario del Papa Eugenio IV y aprovechó la estancia para estudiar los monumentos de la antigüedad clásica. Se incorporó a la corte papal establecida en Florencia y se introdujo en los ambientes humanísticos y culturales de la ciudad y entabló amistad con algunos artistas contemporáneos como Brunelleschi, Donatello y Masaccio. Una de sus obras es esta especie de capilla de San Andrés de Mantua, donde se pueden ver elementos clásicos en la parte de la cubierta, ese triglifo, las columnas empotradas con los adornos en la parte superior, al parecer jónicas, y ese arco que recuerda mucho la parte del arte, de la arquitectura del románico. Alberti busca un tipo de templo que aúne la utilización de los elementos clásicos y las necesidades derivadas del culto y la liturgia cristiana. Era preciso compaginar la grandiosidad de los edificios clásicos y el carácter aéreo de la arquitectura gótica, pues si la primera imponía por su solidez, la segunda se distinguía por la luminosidad de sus interiores. Y si los arquitectos góticos lograron o buscaron desmaterializar el cuerpo del edificio y borrar los límites espaciales, el arquitecto renacentista se inspirará en las formas geométricas básicas, ya que se encontraban en los edificios clásicos el círculo, el cuadrado, el cubo, la esfera, el cilindro, que son las formas más adecuadas. Gracias a su perfecta regularidad y racionalidad, la dinámica lineal y ascendente del gótico será desplazada por la lógica claridad del clasicismo. Alberti es autor del Palacio de Rousselal, que aquí se puede distinguir en 3 niveles, y sobre todo esas ventanas con arco y con doble arco y adornadas de una columna central en cada uno de los vanos. Otro de los edificios en donde Alberti pone en práctica sus ideas de la arquitectura es Santa María Novella en Florencia. Es una arquitectura basada en las relaciones matemáticas. Módulo cuadrado, unión de 2 cuerpos por volutas. Elementos clásicos, el frontón, arco de medio punto, columnas, decoración en mármol, y el reto del trabajo radicó principalmente en la forma de la construcción. El nivel inferior del lugar tenía 3 puertas y 6 nichos góticos, en mármol policromado, y en la parte central una gran ventana o óculo que está también en la parte superior. Entonces, vemos cómo Alberti, inspirado en los edificios clásicos, trata de aunar esos cánones compositivos con las necesidades de la nueva religión cristiana, y sobre todo recrear un elemento o una especie de simbiosis entre estas 2 corrientes. León Bautista Alberti escribió un tratado seminal en la arquitectura. El tratado se denomina De Re Aedificatoria. Está basado en el libro de Vitruvio de arquitectura, que fue autor Marco Vitruvio,
a principios de la era cristiana. Vitruvio nace o vive entre antes del cristianismo y el primer siglo ya de la era cristiana. Alberti sistematiza el lenguaje arquitectónico y contribuye a su difusión. Es el gran teórico de la arquitectura renacentista. Sus edificios denotan una clara inclinación al clasicismo, especialmente en las fachadas, en las que las columnas, las arcadas, los capiteles y los frontones con tímpano nos remiten directamente a los arcos del triunfo y a los templos greco-romanos. El concepto de pórtico monumental de los arcos del triunfo romanos inspiró a Alberti para diseñar las fachadas rematadas por un frontón triangular en lugar del ático clásico. Aquí podemos ver esta idea básica que se repite en los proyectos de Alberti. Si vemos en este gráfico, en la parte inferior, la planta que está se distingue por las paredes que están pintadas de negro. En la parte izquierda se puede distinguir claramente el arco ese pórtico monumental que luego sigue a la planta de cruz latina. Entonces, es una innovación, si se quiere, de Alberti, inspirado en los edificios clásicos. Y en la fachada de estas edificaciones, igual se ve en los volúmenes la incorporación o la querencia de Alberti por el lenguaje clásico. En la Basílica de San Sebastián en Alberti introduce estos modelos de plantas centralizadas de forma de cruz griega inscrita en un cuadrado con 3 brazos idénticos con ábsides centrados cubiertos con bóvedas de cañón, un espacio central con bóveda de arista sin particiones interiores. La iglesia alberga en su parte inferior el osario y la horca de los mártires del Fiore en memoria de los insurgentes de la unidad italiana y también se llama Esfamedio. En esta iglesia de San Sebastián, igual Alberti produce la composición privilegia estos elementos clásicos, esta especie de pórtico a la entrada, como arco del triunfo, y luego la planta griega, inscrita en un cuadrado, de reminiscencia griega, muy parecida a algunos que están familiarizados con la cruz cuadrada, el caso de en la cultura andina, que también es utilizado, pero bueno, eso lo veremos en algún otro momento. Y a los cortes, en donde se combina pues la cúpula y estos elementos compositivos. Como síntesis, en el siglo XV vemos que destacan sin lugar a dudas Brunelleschi y León Bautista Alberti, cada uno con sus ejemplos emblemáticos. Brunelleschi con il Duomo en Florencia, León Bautista Alberti no solamente con edificaciones como San Sebastián de Mantua u otras, sino con los textos que sistematizan todos estos principios. En el siglo siguiente, el XVI, el Cinquecento, es básicamente la Roma de los papas. En Roma se concentra en las expresiones renacentistas, sobre todo en la arquitectura y concretamente en la Basílica de San Pedro. Obra la cual Miguel Ángel tendrá un papel protagónico.
El origen de la Basílica de San Pedro está en la presunta tumba del apóstol San Pedro. Se cree que en los cimientos de esta basílica, pues estuvo enterrado el apóstol San Pedro. Este seguidor de Cristo fue el primer papa de Roma y fue crucificado en Roma en el año 64. La tradición de su sepultura hizo que en el lugar de enterramiento se construya un pequeño santuario. Y luego el emperador romano Constantino I, que autorizó el cristianismo en el Imperio Romano, construyó una primera basílica en el siglo IV, ya cuando el cristianismo fue legalizado, entre los años 326 y 333. Es también donde se construye la obra, que tardará unos 30 años en completarse. Miguel Ángel es el autor de la cúpula de la basílica, que es una de las más altas del mundo. Se eleva 137 metros desde el suelo hasta la parte más alta de la cruz externa. Además, la claraboya o capulino mide 17 metros de altura, tiene 41.5 metros de diámetro interno y está situada justo dentro, sobre el altar mayor y la tumba del apóstol Pedro. De estilo renacentista, la cúpula dispone de ventanales cuadrados en forma de pórtico greco-romano, semejantes a los del Partenón, siendo alternados con ventanales con dintel de medio círculo encima. Para extender la grandiosidad de la obra, la situó sobre un tambor o cimborro y la culminó con una linterna. Las pechinas están decoradas con signos de tetramorfos. Y se puede distinguir en esta foto interior los ventanales, la parte de la linterna y el ancho de la cúpula casi igual al de Santa María del Fiori, con diferencia de un metro y menos casi. Inspirada en muchas cosas en la obra de Brunelleschi, desplegó en los casquetes una curva que arreglaba el abombamiento de la cúpula de Santa María del Fiori. A diferencia de esta, la del Vaticano es más pesada y maciza, manteniendo su esbeltez. Y tiene dos cúpulas centradas, una en el interior y otra en el exterior, unidas por tirantes. Otra obra destacada de Miguel Ángel es la Biblioteca Laurenciana. Es una biblioteca, o una de las bibliotecas más importantes de Florencia y de toda Italia. Conserva aproximadamente 11.000 manuscritos y construida en el claustro de la Basílica de San Lorenzo. Fue patrocinada por el Papa Clemente VII. El vestíbulo, considerado el espacio más representativo de la biblioteca de la arquitectura del manierismo. Aquí Miguel Ángel rompe con el clasicismo y pasa a esta otra corriente que es el manierismo, que es como el movimiento que no es que reniega, sino deja de lado los principios para la composición arquitectónica basados en los cánones clásicos. En esta biblioteca se distingue un espacio de perímetro reducido, pero de gran altura. Conforma un ambiente alto y estrecho con paredes ornamentadas, tratadas con fachadas externas. Los elementos utilizados destacan principalmente por su valor plástico, como si fuera una gran escultura donde en su parte más alta la decoración es aún más espesa, a la par de las únicas entradas de luz del espacio, inalcanzables para la persona que se encuentra dentro, que ayuda a incrementar la sensación de angustia. Principalmente el espacio en planta está invadido por la escalera que precede a la biblioteca. Conforme se puede ver en una foto a la izquierda,
es el ingreso, y en la otra a la derecha ese corredor donde se dan ya expresiones de una composición alejada del clasicismo que se conoció como el manierismo. Otro de los representantes importantes es Donato de Angelo Bramante. Su obra es en San Prieto in Montorio. Esta obra se considera como el manifiesto de la arquitectura del clasicismo renacentista. Dada su pureza de líneas y austeridad decorativa, el templete fue realizado en granito, mármol y travertino con acabados de estuco y revoco. La edificación, como se puede ver en la foto, es de planta circular e imita a los martiria orientales, pues de hecho es un martirium. Dispone de una columnata que envuelve a la cella, cubierta por una cúpula semiesférica. Esta columnata conforma un peristilo. También hay una clara referencia a la cultura griega en la forma circular como un tolos griego. Alrededor de la planta están todas las columnas y en la parte superior pues esta cúpula. El templete se erige sobre una escalinata, como podemos ver, seguida de un corto podio sobre el que se eleva las columnatas de orden toscano, por eso que no se ve ningún adorno, más bien sobrias, rematada por un entablamento, metopas y triglifos, coronada por una balaustrada. Tiene un total de 48 metopas, donde se representan los símbolos del papado, las llaves de San Pedro, la tiaria pontificial, el cáliz o paterna. El muro de la cella, con dos cuerpos, tiene un muro exterior decorado con nichos de remate semicircular, de concha de venera, que alternaban con varios adintelados, puertas y ventanas, separados por pilastras, cada una de las cuales se corresponde con una de las columnas del peristilo. Esta decoración se dispone rítmicamente partiendo de la disposición de tres puertas y el altar situados en los extremos de dos ejes de planta circular que se cruzan perpendicularmente a manera de cardus y decumanus, conforme está aquí en la planta. Cardus en orientación este-oeste, decumanus en orientación norte-sur. Bramante parte de un módulo que no es una medida sino una forma, el cilindro. Pues cilíndricas son las columnas, pórticos, balaustradas, cella y tambor, y justo debajo del altar mayor está la cripta, donde supuestamente se clavó la cruz de San Pedro, donde San Pedro fue crucificado. Entonces aquí vemos el patio y el templete de San Pietro del Montoro de Roma, construido por Donato de Angelo Bramante. Y por último vamos a citar a Andrea Palladio, otro de los representantes de este siglo del Renacimiento, muy importante porque también tiene una obra teórica significativa. Una de las obras constructivas es la Villa Capra o la Rotonda en Vicenza, edificio de planta centralizada, como se puede ver, en torno a un espacio principal circular y copulado, en torno al cual se suceden en perfecta simetría las distintas estancias, todas ellas rigurosamente inscritas en una área delimitada por una circunferencia imaginaria. A cada una de sus cuatro fachadas y accesibles a través de elegantes escalinatas, abren las consabidas fachadas inspiradas en el pronaos de los templos griegos, como se puede ver, las columnas y esta especie de portal o pronaos que le anteceden a esta edificación. Pese a no ser de grandes proporciones en comparación a otras construcciones contemporáneas, la rotonda es sin duda la más elegante y sofisticada de las villas de Palladio.
siendo perfectamente reconocible en ella la inspiración en el Panteón de Roma. Y como habíamos dicho, Andrea Palladio escribió 4 libros de arquitectura. Además de por un ingente legado arquitectónico traducido en numerosas obras religiosas y civiles, Palladio ha sido unánimemente reconocido como una figura clave de la arquitectura en la Edad Moderna, gracias a sus I Quattro Libri dell'Architettura, un brillante tratado en el cual, gracias a su profundo conocimiento de los teóricos clásicos, principalmente Vitruvio, sentó las bases de un nuevo lenguaje, basado en la proporción y los órdenes arquitectónicos antiguos. El primer libro trata sobre las herramientas del arquitecto, la elección de los materiales, las técnicas constructivas, los órdenes clásicos y las normas de la proporción. El segundo se propone varios modelos de palacios, tanto en planta como en alzado, siendo en cierto modo una forma de llevar a la práctica las teorías presentadas en el primero de los libros. El tercero, basándose en el saber vitruviano, Palladio se centra en la construcción y organización de calles, plazas, palacios, puentes, basílicas y distintos equipamientos urbanos que configuran una ciudad, una urbe. Y por último, en el cuarto de los libros, son presentados varios modelos ornamentales que el autor recopilaría durante su visita a Roma. Entonces, para los curiosos, para los interesados en conocer las proporciones y desarrollar, quién sabe, también con modelos, ahora que en la era digital todo se puede hacer, sobre todo con estos programas de reconstrucción de edificios patrimoniales antiguos, pues puede consultar estos textos de Andrea Palladio. Finalmente tenemos a Jacopo Vignola, que es autor de la Iglesia de Il Gesù, o la Iglesia del Jesús. Esta iglesia está situada en la Plaza del Gesù, en Roma, y es la iglesia madre de la Compañía de Jesús, conocida como los jesuitas, una orden de la Iglesia Católica. Al parecer, inspirada en la iglesia de San Andrés, erigida en Mantua por Alberti, su estructura se conserva totalmente, pero su interior, inicialmente austero, fue redecorado por completo en los siglos siguientes, adoptándola al gusto barroco. Es una iglesia de planta de cruz latina, pero conjuga lo longitudinal con la creación de un espacio unitario. El tradicional atrio desaparece, la única nave es muy ancha, no se prolonga demasiado y está cubierta por una bóveda de cañón con lunetos, pequeñas bóvedas con forma de media luna que atraviesan los costados de una bóveda de cañón. El transepto apenas sobresale y visualmente domina sobre todo el ámbito y la gran cúpula que cubre el crucero. A ambos lados de la nave se abren las capillas de pequeño tamaño y encima las tribunas. La construcción de la fachada la llevará a cabo Giacomo della Porta en 1573 e introducirá modificaciones que nos aproximan ya al barroco. Aquí tenemos en la fotografía la planta de esta iglesia del Jesús, de la Compañía de Jesús, en donde el escrito nos remite a la planta de cruz latina, aunque no muy distinguida aquí, pero si lo vemos con atención, al verla en la parte interior, la primera nave, con el transepto donde está la cúpula, ahí vamos a distinguir a la cruz latina. Luego están esas naves laterales que le dan esa fisonomía característica muy clasicista de esta iglesia de los jesuitas en Roma. Y hasta aquí
brevemente lo que hemos podido compartirles sobre la arquitectura del Renacimiento, los artífices principales en los siglos XV y XVI, los aportes que han tenido, las ideas de la estética, su inspiración en los cánones del arte clásico y los edificios importantes que reproducen todos estos principios, el orden, la simetría, la proporción, los volúmenes geométricos, cilindros, los cuadrados, todos estos elementos que forman parte de las composiciones inspirados en los órdenes clásicos, las columnas en sus distintas versiones, tanto del orden griego como el orden romano. Bueno, nos hemos demorado un poquito, pero creo que hemos completado y ojalá haya habido claridad en lo que les hemos comentado. Para cerrar la sesión, les voy a compartir lo del aula virtual para que vean el trabajo colaborativo grupal que viene a reforzar lo que hemos comentado en esta sesión. ¿Está viendo la aula virtual? Sí. Ya. Bueno, si nosotros nos vamos a la pestaña Prácticas de aplicación y vamos bajando, vamos a ir hacia la unidad curricular 2, que dice trabajo individual. Ya les habíamos comentado, alguien no recordaba, aquí está. Y ahora vamos bajando y tenemos prácticas de aplicación A2, concepto del espacio arquitectónico. Si nosotros hacemos un clic, vamos a encontrar que sale el texto que dice el concepto del espacio arquitectónico desde el barroco hasta nuestros días. Si hacemos clic a ese texto, lo descargamos y ya tenemos el libro que nos va a servir para la lectura de los diferentes grupos que a continuación les paso a comentar. A ver, pongan atención. El grupo 1 va a leer la lección 1 y 2. ¿Alguien ya se descargó el texto? Se está visualizando en la pantalla. Yo he abierto el texto. ¿Visualizan el texto? Sí se puede ver. Ya, entonces este libro de pequeño formato, donde ustedes van son páginas pequeñas, y por eso encargamos las lecturas de las lecciones a cada uno de los grupos. Por ejemplo, grupo 1, lección 1 y 2. Aquí está la lección 1, introducción al concepto del espacio. Páginas 13 a la 28.
la lección 1 y la lección 2, página 29 a la 48. Entonces aquí van a ver el texto muy bien, lo leen, todo el grupo lo lee, luego se reúnen, hacen los comentarios y luego lo van a compartir con los compañeros el día de la presentación. Entonces, repito, grupo 1, lección 1 y 2, desde las páginas 13 a la 28, la lección 1, lección 2 desde la página 29 a la 48. Muy bien. Vamos ahora a el grupo 2. El grupo 2 va a leer la lección 3 y 4. Grupo 2, lección 3 y 4. Está ilustrado con muchas fotografías para que se entienda lo que se dice. Y aquí empezamos lección 3, la concepción urbanística y arquitectónica de Bernini. Les adelanto, en el Renacimiento hay una polémica que surge también entre dos arquitectos importantes, Bernini y Borromini. El uno defiende que se mantenga la composición en base a los órdenes clásicos, el sistema compositivo de la arquitectura clásica, el uso de las proporciones, la columna, los elementos de la fachada, etcétera, etcétera. Y el otro defiende que el arquitecto tiene que tener un sistema libre de composición, o sea, no tiene que atarse a los órdenes clásicos. Y esa es la polémica que hay entre Bernini y Borromini. Triunfará la propuesta de que el arquitecto no debe ceñirse a sistemas compositivos. Y a partir de ahí, pues viene todo el desarrollo ya de la arquitectura subsiguiente, sobre todo la arquitectura moderna, contemporánea, da rienda suelta a la arquitectura de autor, o sea, de lo que el autor cree necesario, se debe plasmar en las obras arquitectónicas. Y aquí lo relata de una manera muy interesante, por eso la importancia del texto. Entonces, grupo 2, lecciones 3 y 4, lección 3 desde la página 49 a la 65, lección 4 desde la página 66 a la 84. Grupos 3 y 4, lección 6 y 7, lección 6, página 99 a la 110, lección 7, página 111 a la 121. Grupo 5, lección 8 y 9, páginas, lección 8, 122 a 133 y lección 9, 134 a 150. Y grupo 6, lección 10, páginas 151 a 181. Como ven, un texto fundamental, les va a aportar mucho y vamos a leerlo completamente porque si ponemos atención a lo que cada grupo le toca y nosotros aportamos con las lecciones que nos tocan, digo nosotros, cada grupo, vamos al final a tener una lectura completa del texto que nos va a servir para conocer de una manera muy clara lo que pasaba en el Renacimiento y sobre todo reforzar lo que venimos escuchando en las exposiciones temáticas que les preparamos. ¿Está claro? ¿Hay alguna duda, alguna inquietud? María Daniela, ¿de qué grupo eres? ¿Estás por ahí, María Daniela? Solo la foto.
Juliana, ¿de qué grupo eres? Soy del grupo 6. ¿Qué te tocó? La lección número 10 de la página 151 a la 181. Muy bien, Juliana. Gracias por estar muy atenta. Entonces, que tomen Gracias. nota los compañeros. A ver, vamos a hacer otro testeo. María Daniela está ausente. Camila, Estefi, ¿estás por ahí? Sí, profe, buenas tardes. ¿Cómo te va? ¿Qué grupo eres, Camila? Soy el grupo 5 y tenemos la lección 8 y 9. Muy bien, Camila. Estás atenta. Eso es importante. Daniel, Isaac, ¿estás por ahí? Aquí presente. ¿Cómo te Soy va? del grupo 2, pero no alcancé a escuchar los temas. Ya ves, estás haciendo otras cosas. Grupo 2, alguien del grupo 2, a ver, tú mismo, dile a algún compañero, nómbrale para que ver si ha estado atento. El compañero Compañero de John. tu grupo. John, John, ¿qué es? John Edwin. Soy yo, secciones de la página 49 a la 65 y de la página 66 a la 84. Sección 2. Sí. Muy bien, John, te estás reivindicando. Parece que ya estás más atento a todo. A ver, otro grupo. Edison, Paul, ¿estás por ahí? Sí, yo soy el grupo 5, lección 8. Grupo 5, lección 8. Muy bien. ¿Alguien del grupo 1? Sí, profe, nos toca la lección 1 y la lección 2. ¿Qué páginas? De la 13 a la 48. Muy bien, muy bien. Bueno, creo que el texto les va a ayudar mucho, les va a clarificar, van a ya tener nociones de todo esto del Renacimiento, van a tener elementos para conversar entre ustedes, discutir, impresionarle a la novia, al novio, o hablar con el papá. Hay cosas muy interesantes. Entonces, adelante, por favor. Estos últimos minutitos, pues bueno, utilícenlo ya, no hicimos un break, pero valía la pena. Muchas gracias, cuídense mucho y nos vemos el día jueves, ¿no? Que les vaya bien, gracias. Gracias. Dios, gracias. Gracias, Darky. Hasta luego, Dios, aquí. que les vaya bien, cuídense. María Daniela, estás con la mano alzada. ¿Qué pasó? Cuéntanos. Sí, quería preguntar lo que... No se te escucha del nada. examen. Ay, que le quería preguntar sobre el examen que dimos recién de mi semestre. Creo que Sí, le escribí, porque, o sí, sea, sí, no... lo leí, sí. Ya. ¿Y eso va a cambiarlo o va a dejarlo ya así? Es que no entiendo tu quizás reclamo, porque está considerado todo. Eh, es que usted dijo que una de las preguntas, la que era sobre el... Ay, no recuerdo bien. Sobre Ya, la parte ay, creo que un espacio cubierto. ya, Y ya, esa contaba, o sea, la mitad, porque hice una bien y la otra mal. Entonces, eso yo ya. quería preguntarle si ya iba a quedar ahí, o sea, el punto como nulo los dos, o iba a A valer ver, igual la mitad. no.
Te cuento cómo es la calificación, no la hago yo, la hace el sistema, ¿no? Entonces, yo lo que pongo sí es si contestan la mitad, que valga la mitad, no cuando es la pregunta con doble respuesta, ¿no es cierto? Había que cruzar la una y la otra, y alguna vez aciertas en la una y no con. Entonces yo pongo el 50% porque al configurar la prueba, el sistema te va dando la pregunta, ¿cuánto vale? Y si es correcto, el 100%, o sea, pones el 100%. Y si ya es incorrecto, le pones el 50%. Entonces el sistema solito te da. El sistema solito. Yo ya ahí no hago nada. O sea, a mí el sistema me da las calificaciones de ustedes. Y yo lo tomo y lo llevo al cómputo que hago. Ahora, ¿cómo incluso se puede valorar y superar? Y de hecho, algunos compañeros, si tú hablas, en la prueba en realidad se habían equivocado, pero suben porque en el portafolio, por ejemplo, los trabajos individuales o el trabajo grupal, todos van la misma nota, o sea, todos tienen, pero el trabajo individual, algunos se ve que son más prolijos y tienen más orden, tada, pero en los plus, el plus sí se sube directamente ahí es cuando se reivindican. Y yo veo que si ha habido que están un poquito bajos, y si tienen plus, les subo directamente el plus 1 o 1,5 o 0,5, dependiendo de cómo esté su evaluación. Eso es lo que hago. Entonces, en tu caso, a ver, voy a revisar. Claro. Me parece que igual te subí también. O sea, estaba revisando, creo que no. No, Por eso le preguntaba. a ver, ya voy a ver. Eso porque en el portafolio está 80 de 100 y en nota de examen es 760. Y ese creo que ya se quedó así. 760, sí. 4, 5 y tienes 8, sí, correcto. Y 8 y porque me 7, sale. 0, 5 te he subido del plus. Por eso tienes 16. Ya. Y tú no me has indicado que eres del paralelo 2. Tu Sí, o nota sea, sale en el paralelo 2, no en el 1. sí, por lo que me cambié de horario al de aquí. Claro. Sí, sí, eso tienen que avisarme los que tienen, porque cuando apareces en el 2, por ejemplo, y yo no tengo tus notas, supuestamente en el 2 te tendría que poner 000, pero luego ya me doy cuenta y veo que entonces yo te he puesto en el 2. O sea, estás en el 1, pero tus notas aparecen en el 2. Y sí Ya, te he subido 0,5, creo. Bueno, ya, gracias, es un era mi duda. poquito, pero bueno, espero que te Sí, no, reivindiques. no. Muchas Bueno, bueno, gracias. que te vaya Hasta bien, no luego. te preocupes. Adiós. Igualmente. Gracias.